Bien, Mateo capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 12 vamos a leer. Dice, yo estoy usando la NTV, ¿no? No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos permite reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de estos versículos y enséñanos, Señor, cómo ser discípulos de este reino que tú has venido a instituir. Que tu gracia esté con nosotros. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar Mateo capítulo 7 desde el versículo 1 al 12, y el título que habla este párrafo es Jesús enseña sobre las relaciones interpersonales en el reino. Ya hemos visto que el Sermón del Monte es una lección, diríamos, de vida, de ética, y sus tres principales verdades son, primeramente, el pecado de la religiosidad. Jesús habla a aquellos líderes religiosos o aquellos que estaban a su alrededor en la montaña y les dice que están tergiversando la doctrina. Y lo segundo es la supremacía de las enseñanzas de Jesús acerca del reino. Muchas veces ustedes escucharon esto, pero yo les digo. Y esto nos hace recordar que Jesús realmente quiere darnos la esencia de la ley. Ahora, tercero es nuestra respuesta a Jesús y a sus enseñanzas y el juicio de Dios basado en nuestra respuesta. Jesús nos va a decir que si tú quieres, puedes vivir así, pero también va a haber un juicio. Si tú dices esto, si tú hablas esto, si tú piensas esto, si tú miras a una mujer así, si tú tratas a tu hermano así, o sea, el Sermón del Monte, hermanos, no es para que nosotros podamos conocer acerca de la salvación, sino para aquellos que ya son salvos, que conocen la salvación, cómo deben de vivir, cómo deben de encontrar la felicidad, cómo deben de encontrar lo que dice realmente la palabra de Dios. Y hoy es cómo yo me debo relacionar con mi prójimo, cuál es la esencia de las relaciones interpersonales. Así que el bosquejo es la enseñanza sobre la conducta del discípulo. Del versículo 1 al 6 vamos a ver la enseñanza sobre el juzgar a los demás. Del versículo 7 al 11, la enseñanza sobre la oración eficaz. Y el versículo 12, la enseñanza sobre la regla de oro. ¿Qué tan importante, hermanos, es que podamos entender cómo debo de vivir ahora respecto a lo que haga mi hermano? Versículo 1 vamos a leer. Dice el texto: no juzguen a los demás y no serán juzgados. Esto
quizás yo pienso que es el versículo más conocido por muchos, favorito por lo de fe y prosperidad, ¿no? Cuando le dicen, oye, tu apóstol, tu profeta, y dice, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Han escuchado esto, hermanos, o no? ¿Sí o no? No juzgues, sino te será juzgado. ¿Realmente Jesús quiere decir que nosotros no debemos de juzgar? Bueno, si leemos solamente este versículo aparte, que no juzguen a los demás y no serán juzgados, obviamente quiere decir eso, pero como estudiamos la Biblia versículo por versículo dice, versículo 2, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen ustedes para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Jesús no está diciendo que no debemos de juzgar, sino que no debemos ser jueces severos, jueces parcializados, jueces que no están buscando realmente la justicia, sino están buscando la condenación y buscar hacer daño a las personas. Porque dice que debemos de juzgar, sí, pero considerando que tú, la forma en que trates a los demás en tu juicio, en tu criterio que tengas, al final se te juzgará a ti. Ahora, cuando nosotros juzgamos, obviamente se nos ha enseñado a no juzgar desde muy pequeños o emitir un juicio, porque se nos ha enseñado a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y hablamos hoy día de la crítica constructiva. ¿Ustedes han escuchado esto? Es que yo te critico, yo te digo, pero para que crezcas, ¿no? Para que mejores. Y esas críticas constructivas a veces son más destructivas, hermanos, porque no construyen, ¿no? Y al final la crítica es crítica. Jesús estaba refiriendo a juzgar. Dentro del griego esta palabra se llamaba crino y tenía muchas connotaciones. Por ejemplo, separar, hacer distinción entre dos o más alternativas, decidir o determinar, llegar a una conclusión, asignar culpa a alguien o sentenciar. O sea, lo que Jesús decía, dentro de lo que decimos juzgar, no solamente es emitir un juicio, porque la palabra, no está mal hacer juicios, pero el juicio se basa en evidencia, se basa en pruebas. Y obviamente tiene que haber una defensa para tener un juicio imparcial y un hombre especializado para hacer el juicio. Sino lo que está diciendo acá es que tú inmediatamente decides o determinas buscar un culpable. Llegas a conclusiones sin evidencia, sin pruebas, y de frente echas la culpa y das tu sentencia a la poca información que tienes. ¿Pero cómo lo haces? Lo haces con severidad. Ya no usas la justicia, sino la cólera, el enojo y hasta a veces el hacer daño a otra persona. O sea, eso es lo que no debes de hacer. Juzgar, entonces, es ese proceso mental por medio del cual uno llega a darse cuenta de diferencias o similitudes en lo que contempla de la situación. Como les dije, se nos ha enseñado desde niños. Pero hay gente, hay personas que juzgan, hermanos, demasiada, diríamos, severidad y poca información, y juzgan, tan fuerte que están haciendo daño a las personas. Tampoco la Biblia dice que si tú has pasado por una situación difícil, pónganlo al frente en la iglesia y que pida perdón a todos. Ojo, la Biblia no habla de este tema. La Biblia nos dice que vamos a ser tratados como nosotros tratamos a los demás, pero ¿cómo trata Dios en su juicio? Desde el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sí, hay justicia y la justicia divina, pero también hay misericordia. Siempre Dios ha juzgado con misericordia. Y es más, la Biblia dice que si no existiera la misericordia de Dios, ya estaríamos consumidos, y todos los días las misericordias de Dios son nuevas, hermanos. Se nos dice, se nos recomienda. Sí, lo que dirían, pero pastor, está diciendo que no debo de mirar ni decir algo que está mal en la iglesia o un hermano. No, sino que cuando juzgues, juzga, que te informes bien,
Y si sabes que hay evidencia sobre esto, hazlo con misericordia, porque tú has recibido misericordia también de parte de Dios. Ahora, si tú juzgas severamente y sin misericordia, lo que te está diciendo es que de esa misma forma tú vas a recibir juicio sin misericordia, juicio con severidad. Pablo nos decía que el que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Se acuerdan, hermanos, estos? Porque muchos piensan esto, ¿no? No, yo estoy acá en mi posición y nunca me va a pasar lo que le ha pasado a ese hermano. Yo nunca voy a permitir esto que le pase a mi hijo, nunca va a pasar a mis hijos así, nunca a mi pareja, nunca a mi familiar, nunca. Y yo recuerdo uno de los cantantes que pasó un momento difícil, se llama Juan Carlos Alvarado. No sé si ustedes lo conocen, ¿se acuerdan del Poderoso de Israel? ¿Se acuerdan esa canción? Un día estuvo en una situación difícil en su matrimonio y él, después de ser restaurado, sacó un CD que decía: nunca digas nunca. Y creo que es una buena filosofía. No está diciendo que no juzguen, sino que nunca juzgues con severidad, o nunca digas nunca me va a pasar. Nunca esto va a ser a mí. ¿Quién empezó la vida cristiana y sabes que nunca más pecó? No sucede. Justicia y misericordia es lo que dice la palabra del Señor. Y sabes que, hermanos, aquel que juzga con severidad y sin misericordia asegura su juicio con severidad y sin misericordia de parte de otros y de parte de Dios. Porque eso es lo que dice el texto, ¿no? O sea, tú juzgas de esta forma, otros te van a juzgar de esto y Dios te va a juzgar también de esta forma. O si lo podemos de esta forma, ¿no? Otorga gracia, otorga misericordia cuando tu hermano o alguien falló, porque algún día tú lo vas a necesitar. Esa gracia que otorgas hoy, la vas a necesitar mañana. Esa misericordia que tú otorgas hoy, la vas a necesitar mañana. Porque nadie sabe, hermanos, qué pasará contigo o quizás con los tuyos. Ahora, lo primero que debemos hacer es eso, y lo segundo está en el versículo 3, para emitir juicios. Dice: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Han escuchado eso, hermanos? Y en la palabra, cuando habla de amigo, está hablando en el griego tu hermano, y yo me imaginaba, no sé si tú te has imaginado, ¿no? Oye, tú estás queriendo mirar la astilla en el ojo de tu hermano, pero tú con un troncazo dices: no, sácate el tronco. ¿Será literal? No está hablando de forma literal. Así sería literal, ¿no? Este ya estaría muerto, pues, ¿no? Lo que está diciendo, hermanos, es que tú primero tienes que ver tus defectos. Y el versículo 4 dice: ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? ¿Entienden? Tú quieres ayudar, pero tú necesitas ayuda. Tú piensas que ves o sabes o puedes entender mejor las cosas, pero tú mismo estás pasando situaciones difíciles. Jesús nos cuenta una historia en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, todo este versículo, pero el versículo 7 les da una lección a estos líderes que estaban con un tronco en el ojo. O sea, ya entendemos esta alegoría, o sea, estaban ciegos en su justicia. Estaban juzgando desde sus propios intereses y desde su propia severidad y no tenían misericordia. Porque el texto dice, si tú has estudiado esto, que descubrieron a esta mujer en pleno acto del adulterio. ¿Se acuerdan, hermanos? Y cuando estaba en pleno acto del adulterio, pues no estaba adulterando solo a la mujer. ¿Con quién estaba? ¿Y a quién trajeron? ¿Y dónde se fue el hombre? ¿Se escapó? No. Simplemente, bajo una perspectiva machista, porque bueno, la religión judía y en el contexto eran machistas,
Y hasta el día de hoy a veces, ¿no? Tenemos esta perspectiva machista porque al final todo es culpa de la mujer a veces, ¿no? Todo mi mujer y la mujer y todo tiene culpa la mujer. Bueno, vinieron estas personas con su tronco en el ojo, no literal, diciendo, mira acá Jesús, querían agarrar, hacer una trampa al Señor. ¿Y qué dices tú? Estaban con su piedra en la mano. Y Jesús les dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y la historia cuenta que todos dejaron su piedra. Y cuando Jesús se levantó después de escribir ahí, no había ninguno. Lo mismo nos dice ahora Jesús, hermanos. Si tal hermano, famoso Juan Pérez, que lo decimos, pecó, falló, y estamos todos listos para juzgar, pero es que él es culpable, él hizo esto, lo otro. Jesús te diría hoy mismo, hermanos, está bien, lo vamos a juzgar, pero el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué harías tú? Sácate ese tronco que tienes en el ojo para querer ver la astilla en el ojo de tu hermano. O sea, tú que dices, ese es un mentiroso, pero también mientes. Ese es un hipócrita, pero tú también eres hipócrita. Ese es un inmoral, pero tú también estás luchando con la inmoralidad en secreto. Eso es tener el tronco en el ojo cuando tú necesitas ayuda, cuando tú no ves tus debilidades, cuando tú no ves tu humanidad, tú no ves tu tendencia pecaminosa, pero quieres ver la tendencia pecaminosa o el pecado ajeno, pero no ves tu propia vida. Jesús nos anima y dice, sí, está bien juzgar, si quieres juzgar, pero recuerda primero, vas de la misma forma que tú juzgas, vas a ser juzgado un día. No lo hagas con severidad y sin misericordia, hazlo con gracia y misericordia y emite un juicio basado en todas las pruebas. Pero también te advierte que si vas a juzgar al otro, asegúrate que no tengas el mismo pecado, la misma debilidad o el mismo problema, porque si no, va a pasar lo mismo que le pasó a David. ¿Recuerdan en 2 de Samuel capítulo 12? David había cometido una inmoralidad terrible y viene el profeta y le dice, ¿sabes qué, David? Había un hombre rico que tenía muchas ovejitas y había a su costado un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Y vinieron sus invitados de este hombre rico y en lugar de matar las ovejitas que él tenía en abundancia, este hombre rico agarró donde el hombre pobre y su única ovejita que tenía lo mató y luego hizo el almuerzo, preparó y sirvió a sus invitados. ¿Y David qué dijo? Ese hombre debe de morir. ¿Se acuerdan o no, hermanos? Y Jesús y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres el que tiene ese tronco en el ojo y quieres juzgar al otro que tiene una astilla. Esto es lo que está diciendo Jesús. ¿Quieres emitir juicios? Hazlo, pero cuídate, porque la misma forma en que tú emites juicios, recibirás también de la misma forma. Y segundo, cuídate. Evita tener el mismo problema si quieres ser un juez, para no estar en esa vergüenza, porque David cayó destrozado y dijo, se dio cuenta que había sido un juez severo, un juez que no mostraba misericordia, que no mostraba gracia, cuando él recibió misericordia y gracia del Señor. ¿Y saben cómo llama a esas personas el Señor? Versículo 5. ¿Sabes cómo los llama? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla con el ojo de tu amigo. No, Jesús no te dice que no juzgues. Sí, juzga, como ya te he dicho las dos anteriores, pero si juzgas y tú estás cometiendo el mismo error, sabes que eres un hipócrita. Si tú dices, ese es mentiroso, y tú mientes. Ese es un orgulloso, y tú eres orgulloso.
Ah, pues es un borracho y luego tú te emborrachas. Ah, pero mira cómo es eso, mira, y tú haces lo mismo. Hipócrita. Entonces, sí, dice el Señor, bueno, ahí emite tu juicio, pero ten cuidado de señalar al hermano que ha caído. Pablo en Gálatas nos dice, ¿no? Si ven a un hermano en una falta, ustedes que son espirituales, no dice señálenlo o tírenle dedo, como decimos, ¿no? ¿Sabes qué? Sino restáuralo en amor, en compasión, pero ten presente, ¿no? Que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y creo yo, lo que nos está diciendo Jesús, hermano, ¿sabes qué es? Que somos buenos jueces severos hasta que nos toca juzgar nuestro propio pecado, nuestros hijos o familia. ¿Sabías eso? Muchos a veces emiten, no juicio, no, pero ¿cómo? Y cuando le toca a tu hijo, cuando le toca a tu hija, cuando le pasa a tu hermano, cuando le pasa a tu hermana, cuando le pasa a tu papá, a tu mamá o cuando te pasa a ti mismo. Ah, no, ahí sí. Lo que pasa es que no saben lo que hay en mi corazón. Sí, yo sé lo que hay en tu corazón. Se llama pecado. Porque algunos usan esa frase para decir, no, yo soy inocente. A mí me hicieron caer. No, hermanos, es el pecado. No hay nada bueno en nosotros. No seamos hipócritas. No tratemos de ayudar cuando nosotros necesitamos ayuda. No emitamos juicios de esta forma. Y sobre todo, hermanos, seamos llenos de gracia y misericordia. Es uno de los distintivos que me gusta mucho de Calvary Chapel, ¿no? Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Versículo 6. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán, ¿no? Yo cuando era niño decía, ¿de qué se trata esto? ¿No? Porque en el griego habla de no den lo sagrado a los perros, y ojo que los perros y los cerdos son abominables para los judíos, pero ¿saben qué? Representaban también a los gentiles. Y cuando hablaban de las perlas, darle a los cerdos, decía, ¿cómo le vas a dar pues tu perla al chanchito, ¿no? ¿Qué va a hacer el chanchito con las perlas? Se los va a querer comer, ¿no? ¿Y qué tal si se le rompe el diente? Es lo que dice, se voltearán donde ti y te van a atacar. Ahora, ¿estará hablando de realmente animales? No. Son expresiones o modismos, o lo que se llamaba un hebraísmo, para explicar que hay personas en las cuales tú ya no puedes, ¿no? O sea, ya hay situaciones, hay personas que ya están muy mal y que tanto darle algo santo a alguien que no quiere recibir lo santo, o hablando de perlas, hablaba del mensaje del evangelio y darle a personas que no solo han escuchado, sino que rechazan, se burlan, etcétera. Y en el libro de los Hechos, ¿sabes? Hay muchos casos donde hicieron esto. Una vez Pablo encontró a este Elimas, ¿se acuerdan? Y le dijo, eres un hijo del diablo, tú te has burlado de la palabra del Señor. Y cuando estaba en sus viajes misioneros, él iba y predicaba a los judíos, dice, por 3 meses en una sinagoga, insistiendo, predicando y predicando y predicando. Y los judíos, estos líderes judíos, se burlaban de él, pisoteaban el mensaje del evangelio. Y Pablo agarraba y se sacudía los pies y dijo, ya, hasta aquí llegué, ahora que su sangre caiga sobre su cabeza, yo me voy. O sea, no es que a la primera, no es que yo le predico a alguien y luego, no, este no quiere escuchar, la Biblia dice no le eches las perlas a los cerdos. No, a la primera, a la segunda, a la tercera, a los meses, no sé, al tiempo, llega un punto donde, ¿sabes qué? Tú con Dios. Yo ya hice, yo ya cumplí, yo ya prediqué, ya oré, ya insistí, ya te llevé, ya hice todo, porque esto también es la forma en que nos relacionamos con el prójimo, y lo que Dios quiere es que nos centremos y ocupemos en verdad en seguir llevando su palabra. No es que tú insistas y persistas y persistas y persistas y hasta a veces ya no es saludable, hermanos. Pero también cuando hablamos de la disciplina, mira, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 13, había un caso
que era como estos, de no dar las cosas santas a aquellos que no apreciaban las cosas santas. Versículo 9, dice, cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionen con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o que son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa, dice Pablo. Versículo 11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Ahora, ahí va el punto, ¿no, hermanos? Voy a leer después el 12 y el 13. Este no es cualquier persona que viene a la iglesia, un nuevo creyente y que está en problemas y luchando, saliendo del alcoholismo, sino que él dice, yo soy creyente. Él afirma y dice, yo soy, mira, quiero ser líder. Todavía hay personas que vienen así, ¿no? Me necesitan a mí, pero están en pecado. Y a ellos no les des las cosas santas, a aquellos que rechazan las cosas santas. A ellos, que ya conocen, que ya saben, que pasan tiempo. Ahora el versículo 12 dice, no es mi deber juzgar a los de afuera. Y sí nos dice que debemos de juzgar, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Porque por ahí hay personas, no juzguéis. ¿Tú quién eres para juzgar? No, si la Biblia me dice juzgar, pero juzgar en esos términos que hemos visto anteriormente, con misericordia, con gracia y conociendo todos los detalles. ¿Pero a quiénes? A los de la iglesia. Y algunos dirán, pero entonces yo puedo juzgar a aquellos maestros de fe y prosperidad que están haciendo un negocio del evangelio. Pues claro, mira hermano, tú le puedes decir, pero con misericordia, con gracia y conoce todo lo que dicen estas personas. Investiga. Pero de este personaje o de esta persona en el libro de Corintios, ¿saben quién era? ¿A quién se refería Pablo? Era uno de los hijos, o sea, un hijo que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Ahora, no dice si era realmente su mamá, y esto sería incesto, o si que era el hombre hubiera quedado viudo y se hubiera casado otra vez con una mujer que no era su mamá, pero llegó el punto donde ellos estaban teniendo relaciones sexuales y venían a la iglesia y la iglesia no les decía nada. Y les permitía venir. Y Pablo dice, no pueden hacer, no pueden permitir. ¿A quién? Aquella persona que está en pecado y no se ha arrepentido y continúa en su pecado y aún quiere seguir siendo parte del liderazgo de la iglesia. Ese es el punto. Pero cuando una persona ha pecado y se ha arrepentido, pues podamos restaurarlo y podamos mostrar gracia, hermanos, y misericordia. Pero si está en pecado y no se arrepiente, eso es algo diferente. ¿Entienden, hermanos, el punto de Pablo, el punto de la Biblia, el punto de nuestro Señor Jesucristo? Porque algunos, ¿no? Es un pecado, no, esto ya lo lapidamos y no es lo que está diciendo Pablo. Ahora entonces, pregunta, ¿cómo debo de tratar a mis hermanos que están en pecado? Ya nos ha respondido el Señor, ¿cómo te gustaría ser tratado? ¿Has pecado alguna vez? Entonces, ¿cómo te gustaría que te traten? ¿Que te condenen, que te señalen o que te restauren, que te levanten, que te animen, que te ayuden? Pues de esa forma trátalos. Segundo, con introspección, es decir, mírate a ti mismo que también eres un ser humano con debilidades y con pecado, y mírate y ve que también tu humanidad pecaminosa está en ti. Y tercero, con empatía, hermanos. La empatía a veces se ha perdido en la iglesia. Y cuando hablamos de empatía, ponte en el zapato del otro. Sí, pero es mucho más que eso, hermanos. Trata de entender el contexto en el cual ha sido criado o ha crecido sus padres. ¿Tuvo papá, no tuvo papá? ¿Tuvo mamá, tuvo hermanos, tuvo alguien que lo dirigió? El contexto cultural, el conocimiento bíblico. O sea, ponte en ese lado. No solamente mires desde tus ojos, porque tú puedes decir, no, pero ¿cómo es posible? No, ten empatía y
Cuarto, con ojos llenos de gracia. Así debemos de tratar a un hermano que está pasando un momento difícil por su pecado. Del 7 al 11, la enseñanza sobre la oración eficaz. Ahora el Señor nos va a decir esto. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Estos hermanos, ahora en este sermón persiste el Señor, porque es importante la oración. Y el versículo 8 dice, pues todo el que pide, recibe, y todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Y miren que acá el Señor nos da otro secreto, otra forma de verla y entender cómo yo me voy a relacionar con las personas y qué debo de hacer para tener una muy buena relación interpersonal. ¿Sabes qué es? Ora. Ora. ¿Pero cómo voy a orar? Bueno, pide. Digamos, Bruno, préstame tu celular. Yo he pedido, ¿qué he hecho? He recibido. ¿Ok? Ahora, si le digo a Bruno, Bruno, préstame tu celular. ¿Sabes que está en la sala o allá en la otra habitación? Ahí está. ¿Puedes ir a buscarlo? ¿Qué tengo que hacer? Ir a buscar, y esto me demanda más tiempo y esfuerzo. Pero quiero encontrar a Bruno para que me preste su celular. ¿Saben dónde está Bruno? Bruno, Bruno, ¿dónde estás? Bruno, Bruno. ¿Me entienden, hermanos? Lo que está hablando aquí nuestro Señor. 3 formas de orar, 3 formas de respuestas. Muchas veces oramos, le pedimos algo al Señor y el Señor nos los da. Y el libro de Isaías dice, ni siquiera no has terminado la oración y ya te lo doy. Pero muchas veces el Señor te dice, busca mi rostro, búscame en oración. El que me busca, me hallará. Pero muchas veces dice, llama, clama a mí y yo te responderé. Hay oraciones así, hermanos, que tienes que clamar. Y en esas respuestas van a tomar más tiempo. Y no te desanimes, no te desanimes. Y ahora el versículo 9 dice, miren, y ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? 10. O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no, dice el texto. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? El Padre Celestial es alguien que desea dar, que desea responder tus oraciones. Pero muchas veces tienes que entender respecto a la oración, le pides y te lo da. Pero a veces te dice, búscame y te lo daré. Y a veces te dice, clama, llama. Ahora, eso significa, algunos dirán, pero pastor, entonces eso era el secreto porque entonces yo simplemente pedí y no me lo dio y no clamé. No y sí y no, algo así, porque hay que entender todo este tema de la oración respecto a lo que dice la Biblia. Jesús nos anima a persistir en la oración. Por ejemplo, hay una parábola que se llama de la viuda insistente. En Lucas 18, del 1 al 7, había una mujer que quería que el juez le haga justicia. Quería y le hablaba al juez. Y cada momento venía donde el juez le decía, ya ahora, y lo tenía, como decimos, ya hasta aquí, ¿no? Al hombre hinchado, ya, ¿hasta cuándo? Hasta que el juez dijo, ya, tanto que insistes, voy a darte lo que me estás pidiendo. ¿Y qué te estaba pidiendo? Justicia. Jesús nos enseñó a ser insistentes, persistentes, o a llamar, o a clamar también en la oración. Pero ahora agarramos todo el libro, toda la Biblia. No significa que si tú eres insistente o persistente, Dios te va a dar lo que tú pides. Porque al final, la última respuesta la tiene Dios.
porque Dios es soberano. Y algunos dirán, entonces, ¿para qué le pido? No, tú no le pides para que Dios haga tu voluntad, sino para que su voluntad sea hecha en la tierra. O sea, pedir, llamar y buscar son necesarios en la oración, pero no cambiarán la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Uno de los ejemplos claros sobre esto es nuestro Señor Jesucristo. Él clamó, él llamó y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, evítame el sufrimiento. ¿Hay otra forma que se salven los seres humanos? Y el Padre le dijo, no lo hay. A pesar del clamor, a pesar de las lágrimas, la voluntad de Dios es el que Él vaya a la cruz. Y la voluntad fue hecha. Y entonces, ¿para qué oró? ¿Para qué clamó? Para que Él entienda la voluntad de Dios. Que cuando tú pasas más tiempo en oración, sabes, Dios va hablando contigo. Dios va hablando a tu corazón. Dios te va mostrando su poder. Dios te va mostrando su soberanía porque le dices, bueno, ya le oré, ya le pedí, Señor, ahora está en tus manos. Pero sabes, la respuesta de Dios puede ser, no, no es mi voluntad. O sí, sí es mi voluntad, o espera. Pero al final, Dios es soberano. Romanos capítulo 8, Pablo dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas, sí, todas las cosas, pero ojo, buenas o malas para nosotros, tristes o alegres, como les dije hace un momento, hasta la muerte. Cuando Jesús murió, cuando Jesús estaba en la cruz, Él no estaba sonriendo. ¿Estaban sonriendo, hermanos, en la cruz? Él estaba feliz y diciendo, I love you, peace and love, creación. No, Él estaba triste, Él estaba sufriendo. Y la muerte de Jesús hizo que cooperara para el bien de ¿quiénes? De nosotros. La muerte de Jesús, el sufrimiento de Jesús trajo salvación. Y la muerte de nuestros seres queridos también pueden producir algo bueno. Aunque tú dices, pero ¿cómo puede ser posible? Sí, hermanos. Hay una pareja que perdió a su hijo con cáncer a muy temprana edad. Y por hacer todo lo posible, que miren, cuando cae la enfermedad, que el dinero, la atención, etcétera, por querer tenerlo con vida. Y entendió más el dolor que puede pasar una familia y un niño. Al final el niño partió. Ellos lloraron al bebé, al niño, pero luego dijeron, ¿cuántos niños estarán sufriendo hoy y no tienen el apoyo? Y levantaron una fundación, una ONG, para ayudar a los niños con cáncer, que están luchando por la vida. Y yo les pregunto, ¿hubiera sucedido esto? ¿Hubiera iniciado una ONG, una fundación, si ellos no hubieran pasado el sufrimiento y el dolor? No. El sufrimiento a veces y el dolor es necesario, porque Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ahora, otro texto que te voy a enseñar del mismo Pablo, que el Pablo que oraba y eran sanados los enfermos cuando él oraba, hasta resucitó muertos, ¿no? Bajo su ministerio. Y él estaba enfermo y él tenía un aguijón y en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Yo también tengo, hermanos, problemas físicos, ¿no? Tinnitus, no sé, rosácea, diabetes ahora, no sé, todas las enfermedades. Por eso cuando el grupo Dulo se reúne, es la reunión de los chicos malos, les digo, ¿no? Malos con el colesterol, malos con el hígado, malos de la rodilla, malos de la espalda, malos, no sé, del hombro, malos de los ojos. Ya estamos malos, hermano. Chicos malos. ¿Acaso no le he pedido al Señor que me sane?
¿Acaso no me frustra estar enfermo? ¿Acaso no me frustra cuando estoy débil? Y yo le digo al Señor, Señor, si tú me sanas, haría más. Pero el Señor me ha respondido lo mismo. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Y cómo, Señor, tu poder actúa mejor en mi debilidad? Porque cuando soy débil, busco más a mi Señor. Que cuando estoy débil en mi enfermedad, clamo al Señor, me acerco al Señor. Pero cuando uno está a veces sano, ni se acuerda de Dios de pedir. Cuando todas las cosas están bien, a veces ni se acuerdan, ni oran, ni claman, ni buscan, ni piden. Y por eso Pablo decía en el versículo 10, es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, hermanos, entonces soy fuerte. Y Pablo está medio loco, ¿no? ¿Cómo vas a deleitarte en tus debilidades, insultos? No, ¿sabes qué? He encontrado mi tesoro, mi verdadero valor. Es que cuando soy débil, soy fuerte. Hay muchas personas que son autosuficientes, ¿no? Que piensan que lo pueden hacer todo, que pueden lograr todo. Y especialmente cuando uno es joven, ¿no? O sea, más joven, yo ya sigo siendo joven, pero más joven. ¿Qué son los más jóvenes? Todo lo pueden, ¿sí o no? A ellos el mundo no los va a detener. Y son los que a veces oran menos. Y cuanto más pasamos situaciones difíciles, cuanto más viejitos nos damos cuenta, Señor, soy débil físicamente, o no puedo hacerlo todo. Y entonces soy fuerte, porque ahora dependo del Señor. A veces cuando hay un pastor joven, ¿no? Se quiere cargar toda la obra en sí, piensa que si no está la obra muere y al final no puedo hacerlo todo y tengo que decir, Señor, esta es tu obra, es tu iglesia, son tus ovejas, yo no puedo, Señor. En ese momento cuando digo, no puedo, tú lo puedes hacer, soy fuerte espiritualmente, porque el Señor es todo. Y a veces el Señor nos lleva a estas situaciones y permite que quedemos así, hermanos, desnudos, que quedemos así, ¿sabes qué? Sin tu autosuficiencia está por el suelo, o no, o tu, como diríamos, tu autoestima está por el suelo y te dices, no, ya no puedo más, no sé qué hacer, estoy débil. Y el Señor te dice, ahora es el tiempo perfecto en el cual te quería ver así, para que entiendas que yo soy todo en ti, que sin mí no puedes ni respirar, que sin mí no puedes hacer nada. Y entonces cuando entiendes eso, eres fuerte, eres fuerte. Y esto es lo que nos quiere enseñar Jesús respecto a la oración. Y el último, para terminar, la enseñanza sobre la regla de oro. Dice el versículo 12, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y miren lo que dice Jesús, haz a los demás, todos los que te quieren que hagan a ti. Y entonces yo puse la regla de oro versus la regla de cobre o de bronce, iba a poner, ¿no? O de plástico. ¿Por qué? Porque han surgido reglas, pero no son de oro, sino de cobre. Por ejemplo, Hillel, que era un maestro, un rabino famoso en el tiempo de Jesús, él dijo, lo que te es odioso, no lo hagas a otro. O sea, no te gusta que te empujen, no empujes a otro, ¿no? No te gusta que te sirvan fría la comida, no le sirvas a otro fría, pues ya está, simplemente. Y Filón, ¿qué dijo? No debe uno hacer lo que le disgusta que le haga, ¿no? ¿No te gusta bromear? Pues no bromees. Ya está, se solucionó. Y Confucio, que no fue el que inventó la confusión, hermanos, por si acaso, ¿no? No fue. ¿Qué dijo? No hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Creo que la mayoría conocemos lo que dijo Confucio, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la puse pues regla de cobre y la otra regla de oro? Porque la regla de oro de Jesús es haz con otros. Haz con otros. Esta es negativa y es como no hagas con otros, o sea, simplemente no le hagas nada a nadie. Si no quieres, no le hagas. No, el otro es haz. ¿Entienden la diferencia, hermanos? Porque muchas personas llegan y dicen, es que ¿saben qué? No me respeta. Los hombres vienen a la consejería, a la terapia de pareja y dicen, mi esposa no me respeta. Yo les digo, ¿y tú estás respetando a tu pareja?
¿Tú estás respetando a tu mujer? ¿Tú le estás respetando y le estás dando dignidad a tu mujer? ¿Cómo quieres exigir respeto? Ah, es que no me ama, dice la mujer. ¿Y tú estás amando a tu esposo o estás manipulando a tu esposo? ¿Realmente estás amando como Cristo? Bueno, nos dice también que debe haber el amor ágape. No me respetan mis hijos. ¿Estás respetando a tus hijos? Es que mi papá no me ama. Empiézalo a amar. Ámalo. Porque eso es lo que hace el discípulo de Jesús. Es intencional. Haz con otros. No es que no hagas. O sea, porque no hagas es como, ¿sabes qué? Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me respetas, yo te respeto. Eso es Confucio. Pero Jesús es haz, trata bien, ama, respeta, cuida, ora, ayuda, haz, hermano. ¿Sabes? El discípulo de Jesús trata a todos por igual, trata a todos con amor y desea dar lo mejor de sí. Pablo fue intencional. Pablo amó a aquellos que los judíos los llamaban perros o cerdos, a los gentiles fue y predicó. Jesús fue y amó a esa mujer que fue descubierta en el adulterio. Jesús habló, comió con pecadores, comió con gente polémica, hizo. No es que dijo, oh, yo no me voy a alejar porque soy santo y conmigo no se van a juntar esas personas. No, hermanos. El discípulo es intencional. Así como cumplo la ley de oro. Jesús nos va a decir, debemos evitar la crítica y juicio destructivo del 1 al 5 y debemos de evitar ese optimismo irrazonable en el versículo 6 y debemos de practicar la oración. De esas formas cumplimos la ley de oro. Vamos a terminar con 5 conclusiones. Primero, juzgar con justicia y misericordia los pecados de otro hará que recibas justicia y misericordia un día que lo necesites. Número 2, somos jueces severos sin misericordia hasta que nuestros hijos, familiares o nosotros pecamos. Número 3, no estamos para juzgar a los del mundo, sino a aquellos que se llaman cristianos y viven en pecado no arrepentido. Ojo, hermanos. 4, orar a Dios con persistencia es necesario, pero si la respuesta de Dios es un no, su gracia es suficiente. Y número 5, el discípulo cristiano es intencional en sus relaciones interpersonales, tratando a todos por igual, con amor y dando lo mejor de sí. Vamos a cerrar nuestros ojos y pregúntale al Señor, ¿cómo estás tratando a los demás en tu regla de oro? ¿Cómo estás emitiendo juicios? Y dile, Señor, ayúdame y perdóname. Amado Padre Celestial, perdónanos porque muchas veces hemos sido esos jueces severos, sin misericordia, sin gracia, hasta que nos tocó a nosotros. Hasta que nosotros llegamos a estar sentados en ese banquillo, esa banca para ser juzgados. O a veces hasta que tocó juzgar a la familia, o a los hijos, o a la pareja. Ayúdanos así. Juzgar, pero no teniendo ese tronco en el ojo. Juzgar con misericordia y gracia. Juzgar conociendo todo el contexto y la información necesaria de un caso. Teniendo empatía, teniendo introspección propia. Ayúdanos, Señor, a restaurar, a animar a las personas, a vivir como una iglesia. Eso es lo que tú quieres que sea tu reino, Señor, hacer esos discípulos. Y nunca descuidar el tiempo de oración y descansar en tu soberanía en la oración y sobre todo hacer por el otro lo que nos gustaría que nos hagan. A dar amor, a dar gracia, a dar misericordia, a ayudar al prójimo a poder amar como tú nos has amado. Perdonar como tú nos has perdonado, a vivir en misericordia como tú lo has hecho con nosotros. Esa es la forma que debemos relacionarnos, Señor, con los demás en tu reino. Ayúdanos cada día a ser esos discípulos, esos seguidores tuyos que creen, respetan y aprenden este sermón del monte. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Vamos a